Y listo. Es momento de soltar las cargas que me acompañan y comenzar a fluir hacia mis objetivos. Nos indica nuestro facilitador y consultor de configuraciones sistémicas que cerrará la primera jornada de nuestro evento virtual. Especialista y formador en constelaciones familiares, organizacionales y estructurales aplicadas a la empresa de manera principal. Master Trainer y miembro del equipo de calidad en Infosion, Foro Internacional de Constelaciones Sistémicas en Organizaciones de Alemania. Orador, consultor, escritor y promotor del enfoque sistémico en Latinoamérica, donde se ha convertido en una de las voces autorizadas. En atención con su ponencia, Constelaciones Estructurales Individuales en el área familiar. Recibamos al Daniel Pollack, especialista en constelaciones estructurales. Daniel, cámara y micrófono, todos tuyos a partir de este momento. Gracias, Carola. Buenas tardes, o buenos días, buenas tardes ya para todos. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecido a Alejandra, que allá por diciembre me propuso participar en este congreso, y yo fui de los que le dijo que sí. Y cuando me propuso qué tema, dije, bueno, algo que me diferencie de la mayoría de lo que hace el resto, y digo, bueno, lo que más me estoy dedicando últimamente es formación en estructurales, que dije, bueno, voy a tratar de explicarles de qué se trata eso, porque es en lo que más me muevo semanalmente, y probablemente lo que está a veces en el aire, en la confusión, o pueden surgir preguntas, y me encanta que surjan preguntas, así que desde este lado, si tienen preguntas, este es el momento, manéjense con el chat. Carola los va a leer y, por supuesto, encantado de ampliar lo que pueda exponer aquí. Como toda charla, como toda ponencia, por lo menos desde mi mirada, se arma en base a la interacción, y eso es lo agradable cuando hablamos. Así que, bueno, bienvenidos a la interacción. Bueno, de las constelaciones estructurales, yo estaba pensando también qué parte les cuento, y dije, quizá voy a hacer una proyección de un PowerPoint mínimo, aunque sea cortito, como para dar una introducción, aunque sea para nombrar cosas, para no olvidar detalles, y si eso abre preguntas, no duden en transmitirlas, en todo caso en chat a Carola, que cuando termine, en todo caso, o durante o cuando termine esta transmisión del PowerPoint, lo que haya va a abrir temas, así que bienvenidos sean. Así que si me dejan, voy a tratar de compartir pantalla. A ver. Sí. Vamos a tratar de hacerlo. Ok. Bueno, constelaciones estructurales, fíjense que lo llamo configuraciones. Configuraciones porque cuando entramos con estos en espacios que no son los familiares, hablar de constelaciones es raro, que son astrología, astronomía. Entonces me pareció como cómodo. Estábamos en el 2007 en México, y en un curso fue que propuse en aquel momento transformar la expresión como configuraciones, que me parecía más lógico y más entendible en espacios donde no son familiares. Entonces quedó así, configuraciones, que se refiere a la disposición sistémica de las cosas. Bueno. Desde los comienzos de los años 80 en Alemania es que se van desarrollando estas constelaciones estructurales, y es un método que aplicamos a resolución de diferentes temáticas. Puede ser en lo laboral, en lo organizacional y empresarial, como muchas veces la gente cree que son solamente aplicables a eso, pero también, por supuesto, en temas familiares, en temas personales, en temas laborales, y así lo aplicamos a veces en decisiones, en búsqueda de metas, en resolución de conflictos, en descargarnos de cosas que nos pesan. Los creadores de
de las constelaciones estructurales son el filósofo matemático Matías Barca von Kibet y su esposa, la psicoterapeuta Isa Sparrer. Ellos desde Múnich, Alemania, allá por 1992, la década del 95, ellos crean, la década del 90 ellos crean el Instituto SIST, y de ahí se dedican a la formación y al crecimiento en todo lo que son las constelaciones estructurales. Ellos ya empiezan con las constelaciones en la década de los 80, más bien hacia fines de los 80, y reciben la influencia de varios orígenes, como Bonsommé Linacci, Virginia Satir, Moreno Levi Moreno, y otros que eran en paralelo o anteriores a Hellinger, y después, obviamente, desde allá por los 70 empieza a aparecer la formación o la forma que Bert Hellinger manifiesta las constelaciones familiares. Así que todos estamos imbuidos hoy día en ese aprendizaje. Si puedo mover esto. Este es un método constructivista porque trabaja sobre estructuras lógicas o mentales, principios o valores, y en general se utilizan representaciones o representantes no personales, abstracciones, que quiere decir cosas libres de contenido. Esto, en todo caso, después lo voy a ir ampliando si me hacen preguntas, con mucho gusto. Pero básicamente ya no hablamos solamente de papá, mamá, hijo, hermano, sino también podemos hablar de metas, podemos hablar de mi relación con el otro, podemos hablar de yo y la autoridad, podemos hablar de la situación traumática que viví. Cualquier situación, todo es aplicable y trabajable con esta metodología. Existen más de 112 formas de constelaciones estructurales. Sería casi lógico enumerarlas porque casi yo diría que no habría límite, porque siempre pueden aparecer un formato nuevo o un formato que se llama miniaturas, de formatos anteriores, bueno, y pocas, diríamos, son las más difundidas, pero entre ellas las más conocidas son el tetralema, que recientemente Luis lo nombró, el triángulo de valores, las constelaciones del tema excluido, constelación del problema, la constelación de síntomas físicos, constelaciones estructurales del guión. Alguno de estos quizá ahora vamos a hablar más en explícito, quizá alguno hagamos un ejercicio. La gran diferencia, una cosa son los formatos, que nosotros, o mucha gente que es consteladora familiar, los utiliza desde las constelaciones familiares. Las constelaciones estructurales lo que utiliza es un verbo distinto, que es el manejo de herramientas de cómo trabajar con estas estructuras. Esa es la diferencia entre una constelación familiar que usa este formato y una constelación estructural que utiliza este formato. Según Matías, no se trata de un método, de una estructura física, sino de un lenguaje, verbal y no verbal. Es una comunicación viva, que él lo llama el lenguaje transverbal, que va más allá de lo manifiesto verbalmente, o suma distintas formas. En las constelaciones estructurales, veo la constelación como una estructura. Perdón, vamos para atrás. Veo la constelación como una estructura mental y no como un sistema real. Es una simulación, no es el sistema, es una simulación del sistema. ¿Y qué constelación estructural conviene utilizar? Ya que hablamos de que hay varias posibles. Eso va a depender de la pregunta con que llega el cliente, el consultante, la manera como lo formula, el lenguaje de quien consulta, si se trata de una empresa, si se trata de una familia, si se trata de algo personal. Eso va definiendo qué tipo de constelación utilizamos. En todas siempre lo trabajamos con el idioma transverbal. El trabajo se realiza en un nivel muy sutil y no siempre es necesario que el coordinador o los participantes sepamos cuál es el tema. Es suficiente a veces con que el consultante sepa qué es lo que quiere constelar y lo mantenga en su interior. Y les cuento que también podemos constelar una constelación estructural aunque el participante no sepa qué es
lo que le pasa, simplemente conoce un síntoma, pero no debido a qué, o no lo tiene aclarado. También una constelación estructural se puede trabajar allí. En las constelaciones estructurales se trabaja en simultáneo en distintos niveles y salen a la luz implicaciones sistémicas que están conectadas. Eso quiere decir, por ejemplo, hay acontecimientos de la vida que nos pasan, ¿no es cierto?, donde se manifiesta un síntoma y viene motivado desde un origen, pero eso también aparece también en los hechos en la familia o temas ancestrales. Hay implicaciones que también se van resolviendo en paralelo, o sea, en simultáneo en distintos niveles. El nivel psíquico, el nivel espiritual, el nivel familiar, social, laboral. Y aquí lo importante es el proceso hacia la resolución del conflicto. Ese es el impulsor del cambio, el proceso que durante la constelación estructural ocurre. Trabajamos sobre modelos o estructuras cuyos elementos son valores universales, a veces relacionados con el contexto de la pregunta. Después, en todo caso, si tengo el momento para explicarles un poquito del triángulo de valores, van a ver, son valores universales, no refieren a algo, aunque es algo personal, íntimo. Y se usan a veces representantes humanos, si es que trabajamos en grupo, objetos, si es que trabajamos en un individual. Se pueden utilizar también, por supuesto, los muñequitos, como vieron durante el día de hoy, o monedas, como decía Luis, o si no, después les muestro unas fichitas que se pueden utilizar, que tienen la misma función de las monedas, o los muñequitos de madera. Todo eso es usable en la individual. Y lo que tenemos de característico en las estructurales es que al consultante lo llamamos, o el representante del consultante es el foco. Y foco porque el consultante tiene muchas partes, muchas vidas, muchas funciones, muchos roles, pero encaramos en la constelación es el consultante enfocado en el tema de trabajo. Entonces solo una parte, por eso llamamos foco, está enfocado en el tema que trabajamos. Entre las constelaciones estructurales más conocidas, podemos nombrar el tetralema, famoso, que ahora vamos a hacer un ejercicio referido a esto. El triángulo de valores, que en un ratito, si quieren, voy a explicarles un poco de qué se trata. La constelación del tema excluido. Muchas veces tenemos un tema que enunciamos y ese tema es, me pasa tal cosa, pero en realidad, ¿qué está detrás de ese tema que yo enuncio? No quiero ir al trabajo, me pone mal ir a la oficina, estoy mal. Bueno, el tema es la oficina, pero ¿qué hay detrás de eso para mí? Ese es el tema excluido, es lo que surge en la constelación. La constelación del problema, que si da el tiempo también lo vemos en alguna de las preguntas, si es que hay, que es otra de las típicas de las constelaciones estructurales. El Balance Scorecard, que se refiere a la utilización de una fórmula en consultoría empresarial o en managing, y eso también se puede utilizar como base para la constelación estructural. Bueno, son distintas formas en que utilizamos. Y entonces lo que hacemos es observar la configuración y la desarrollamos trabajando con la interacción entre los elementos. No el elemento en sí, sino la interacción que hay entre los elementos, que es donde miramos nosotros en la estructural. Y así van apareciendo percepciones y mensajes que van a generar en el cliente, que va observando el desarrollo, darse cuenta que son los insights y ampliaciones de contexto, que son el reframe. Y con estos elementos, el que maneja, por ejemplo, una empresa o una situación familiar o lo que fuere, empieza a tener un montón de elementos que le permiten ir reconociendo caminos posibles de solución. Y a veces podemos proponer y ver escenarios de solución y ver cómo actúa eso desde la simulación, con lo cual uno puede prevenir cosas que si no, no habría visto, o, digamos, empoderarse hacia ese camino porque ve que conduce a tales otros resultados que no los tenía pensados y que sí son positivos. Así aparecen nuevas miradas y sensaciones que se generan en el cliente respecto al tema, y no interesa el entendimiento del tema, sino el proceso durante la constelación. O sea, qué cosas aparecen para uno, desde lo que recién hablamos, la esencia, el alma. Desde ese lugar es lo que estoy buscando en la constelación estructural.
el espacio de la solución, no el entendimiento por qué me pasó tal cosa, sino que ya no me pase más. En las constelaciones familiares trabajamos hasta la imagen de solución, generalmente, y en las constelaciones estructurales nos interesamos en todo el proceso que vamos interactuando con el cliente, chequeando lo que va ocurriendo y cómo es para el cliente esto que pasa. Por eso hablé en algún momento, comenté que es una metodología constructivista, porque vamos armando el camino de solución en una interacción con el cliente y los representantes en base a las percepciones. En aquellas posiciones que aparecen enredos, lo vamos limpiando hasta que el valor o la posición queda limpio. Y eso va descargando lo que llamamos las mochilas normalmente, o los bloqueos. Y así niveles simultáneamente pueden estar trabajando distintos niveles. El nivel del problema, según el enunciado que trajo el cliente. El nivel, eso mismo, pero cómo aplica en el ámbito laboral, si es que el problema lo trajo en el ámbito familiar. O el familiar, si hubiera sido traído en otro nivel el problema. El estado psicosomático, valores y convicciones. Son distintos estados o niveles que al mismo tiempo vamos trabajando. Y la mayoría es en forma inconsciente, o sea, en forma que no fue manifestado originalmente. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, hasta aquí por lo menos quería darles un pantallazo teórico, tal cual una clase, pero para que tengan idea general y yo no me olvide de algunos puntos que querría haber comentado. No sé si surge alguna pregunta, Carola, si ya hubo alguna pregunta de este espacio teórico, antes de hacer un ejercicio. Ha surgido una pregunta aplicada, pero la veremos en la ronda de preguntas y respuestas. Lo decimos después. Bueno, sí, ok. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, en aquel momento dijimos de traer una hoja. Lo que les voy a proponer es que hagamos un ejercicio. Les voy a contar un poquito lo que es un tetralema, que algo lo comentó recién Luis también, muy a la pasada. Pero, a ver, en el tetralema nosotros tenemos... ¿Se ve la pizarra acá? Sí, creo que sí. Tenemos, en general... Sí la vemos. Tenemos dos posiciones normalmente. O sea, en una ambivalencia, en una alternativa. Cuando tenemos situaciones, por ejemplo, compro o vendo una casa, alquilo o vendo, o compro el auto o me quedo con el que tengo, o qué sé yo, me divorcio o continúo casado, o cualquier elección que tengamos. Muchas veces no es el caso de uno u otro. A veces aparece alguna solución que no necesariamente tiene que ser uno u otro, sino puede ser ambos. Por ejemplo, si voy a pintar una casa, la casa la quiero pintar de azul, o la pared la quiero pintar de azul, o la quiero pintar de blanco. Uy, qué ambivalencia, no lo puedo resolver. Pero quizá, si la pregunta es ¿por qué querés? Y porque tengo los dos tarros, el azul y el blanco, y digo, bueno, lo puedo pintar de celeste. Y ahí utilicé de ambos y tengo más cantidad para más paredes. Es una solución, por ejemplo. Es un ambos. No descarté a ninguno. Pero también podría ser, en el tetralema, que el tema no sea el blanco o el celeste, sino, el blanco o el azul, sino otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, que quiero correr la pared del lugar, y que no es un tema de por qué me resisto a pintar blanco o azul, porque no quiero pintar esa pared, no la quiero tener más, o porque en realidad lo que quiero es vender la casa, no tiene nada que ver con qué color la pinto. Entonces, a veces nos pasa que en una situación de ambivalencia, donde hay algo que no definimos, no necesariamente es que no sé si es A o es B.
lo uno o lo otro, sino que a veces puede ser un ambos, que es una combinación tomando las partes que sí me llegan de ambos, de cada uno, o puede ser otra cosa que me está inhibiendo de la decisión y que no tiene que ver necesariamente con eso que planteo. Entonces tengo, digamos, acá tengo, vamos a llamar el 1 o la posición del sí vendo, sí quiero, o sí me caso, la posición del no, que es no quiero, no me caso, no vendo, o este puede ser el azul o el blanco, y este puede ser el blanco o el azul. Y después tenemos acá una posición que sería el sí y no, que sería, si esto fuera azul y esto blanco, es blanco y, perdón, esto azul y esto blanco es azul y blanco. Por ahí lo vemos mejor si hubiéramos puesto, por ejemplo, acá azul, acá ponemos blanco, y entonces acá es azul y blanco, que a veces si lo miramos rápidamente es el celeste. Ahora, también puede haber en un tetralema, perdón, este sería el tetralema. También puede ser que haya una cuarta posición posible, que sería ni sí y ni no. ¿Esto qué quiere decir? Suena raro, pero quiere decir cuando sería acá sería ni azul y ni blanco. Por ejemplo, destruyo, qué sé yo, me mudo, no tiene nada que ver, me mudo. Entonces, ¿para qué me voy a ocupar? ¿Para qué me voy a ocupar de qué color pinto la pared si total ni siquiera me voy a quedar con esa pared para mí? O, no, o estoy en otro tema, o en realidad me proponen un negocio en otro país y estoy queriéndome ir a otro lado, entonces no es de qué color pinto azul y blanco, pues no es mi tema, estoy en otra. Esa es la cuarta posición. A esto a veces lo llamamos posición 1. Voy a cambiar de color. La posición 1. Esta sería la posición 2, que está en oposición. Esta es la posición 3. Y esta es la posición 4. Y son 4 posiciones del tetralema. Hay más, pero no, me quedo hasta acá. Entonces, la propuesta es la siguiente. Yo les propongo, después si quieren charlamos un poco más de esto. Les propongo agarrar una hoja de papel, la pueden dividir en 4 o toman 4 papeles, como quieran ustedes. Si la dividimos en 4, hacemos las 4 anclas, que son las maneras típicas para trabajar todo esto en individual. Pueden ser, ¿se acuerdan que vimos recién? La posibilidad de anclas, hablábamos de la posibilidad de los muñequitos, o los otros muñequitos, o estos eran los discos tipo moneda. Acá está la nariz y acá están las orejas. Y hay más, pero bueno, digamos, esto es lo que tengo ahora a mano. Entonces, las anclas es lo típico para el trabajo. Entonces, cuando tenemos los 4 papeles, yo lo que les voy a proponer es lo siguiente. Dejamos ahora la enseñanza mía y para el ejercicio lo que les propongo es que se contacten ustedes con ustedes mismos, porque vamos a hacer un ejercicio individual, aunque ahora lo hago para todo el conjunto. Y para ello la propuesta es una situación que hoy vivo de ambivalencia. Por ejemplo, qué sé yo, dejo el trabajo, o me cambio de trabajo o no me cambio, renuncio o no renuncio, pido el aumento o no pido el aumento, cambio de coche o no cambio de coche, no sé, pinto o no pinto, lo que para ustedes sea, o hablo con mi hermano o no hablo con mi hermano, o
o le planteo esto que pasa o no le planteo, o discuto con mi socio o no discuto, o qué sé yo, o tengo un hijo o no tengo un hijo. El tema que ustedes quieran, que ustedes, digamos, para ustedes sea, cuanto más significativo sea esa ambivalencia, esas dos posibilidades, más posibilidades de éxito para ustedes tendrá el ejercicio. Y obviamente el que no quiere no lo hace, pero es una propuesta de aprovechar. Entonces, tomamos los 4 papeles, ¿sí? Y lo que hacemos es, yo ahora me los voy a marcar con 1, 2 y 3, o sí, sí, no. Pero cada uno puede plantearlo con lo que a él le ocupe, con el tema propio. Por ejemplo, vamos a suponer el blanco y el negro, el blanco y el azul, que son fáciles. Entonces, uno es el blanco. Ahora les voy a mostrar lo que dice. Y otro es el azul. Entonces, yo ya escribí blanco y azul, pero no. La idea sería así. Entonces, van a preparar un ancla que va a poner la flecha y A por azul. Pero ustedes no pongan azul. Si el problema de ustedes es, por ejemplo, qué sé yo, me mudo o alquilo o vendo, la A puede ser de alquilo y la B corta de vendo. Ustedes definen la letra inicial o la palabra entera. Yo lo que les recomiendo es poner lo que defina lo que ustedes realmente quieren, una de las alternativas y la otra alternativa. Entonces, márquenlo de la manera que para ustedes sepan que eso representa eso. En el caso mío del azul, es azul, la A. Yo pondría una A exclusivamente o toda la palabra. En el caso del blanco, pondría la B exclusivamente por el blanco. Pero entonces, la posición 3 la armo como les muestro ahora. Sí A y sí B. O sea, las dos posiciones, ¿sí? Este es un I, o más, pueden poner A más B, pero la simultaneidad de ambos, el sí afirmativo de las dos. Y después la cuarta posición va a ser el ni A y ni B. Ni A y ni B. Y ahora, si alguno tiene alguna situación que no sabe cómo plantearlo, pónganlo ya mismo en el chat para que Carola me lo enuncie y yo les digo cómo se pone el A y el B, para el que no sabe cómo ponerlo. A veces es muy sencillo y a veces es complicado, qué sé yo. Quiero dejar de fumar y ¿cómo lo pongo? Entonces puede ser fumar y no fumar, qué sé yo, o lo que sea, según lo que fue en el caso. Bueno, vos, Carola, si alguno está preguntando cómo ponerlo, me lo enunciás y yo lo aclaro. Sí, hasta el momento no hay, Okay, parece que está perfecto. claro. Entonces, como sea el caso, lo que yo les propongo es lo siguiente. Ustedes sabrán, entre las dos posiciones, en este caso A y B, cuál es la más que me hace más figura en este momento, cuál es la que yo considero que tiene más fuerza. A ver, pregunto, ¿atiendo en casa mis terapias o no? A ver, un segundito que voy a encarar esta pregunta. Pregunto, ¿atiendo en casa mis terapias o no? Pero si sale que no, no tengo lugar en otro espacio físico. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, la pregunta va a ser, uno es, en esa, tu pregunta es si atendés en casa o no. Entonces podés poner sí y no, que sería la respuesta. El sí sería uno y el no sería el otro. Y la pregunta es, ¿cuál para vos te hace más figura? Si no sabes cuál definir, el sí sería el actual. O sea, atiendo en casa. Y el no sería fuera de casa. ¿Sí? Entonces vos podés poner una C por casa y una A por afuera, o como vos quieras significarlo, en casa o fuera. ¿Ok?
Para el ejercicio está bien planteado así. Ahora, la complicación, pero no tiene por qué haber, en ese caso, es A y B. O sea, sí en casa y sí afuera. Lo cual parecería imposible de juntarlos. O no, no lo sé. Pero la propuesta es sí en casa y sí afuera. Y la cuarta posición sería ni en casa y ni afuera. Sería la cuarta posición. Que parece rara, pero nos da muchísima información. Ni en casa y ni afuera. Eso es con respecto a lo que pide, creo que Mónica. Ok, bueno. Si tenemos los 4 elementos, entonces vuelvo al caso. La que nos hace figura, de nada, Mónica. La que nos hace figura, en el caso mío era el azul, pongo, o sea, en la posición 1. ¿Qué quiere decir pongo en la posición 1? Yo lo que les pido es que en el espacio que estén ustedes, levántense de la silla y permítanse agarrar el ancla de la posición 1, que es la que le hace ahora presencia en este momento, enfoca, lo ponen en el piso. ¿Ok? Y orientan hacia el centro la flecha. Una vez que está hecho, toman la posición B, que sería la opuesta, y la colocan enfrente. Si tienen espacio, permítanse 1,5 metros entre uno y otro, mínimamente 1 metro si es posible. No les digo pongan a 5 metros, pues se van a pasar caminando, pero entre 1 y 2 metros sería una buena distancia. Unos 3, 4 pasos. Entonces tenemos la posición 1, la posición 2. El 3, una vez que colocaron eso, van a colocar la posición 3, que es el sí el azul y sí el blanco, que sería acá. Y después tomamos la 4, que uno no lo entiende a veces, que es ni A y ni B, o sea, ni el azul y ni el blanco, que sería acá. Ni en casa, ni afuera de casa. Y lo pongo acá. Una vez que tengo los 4, lo que les voy a proponer es que el que quiere lo hace descalzo, el que no quiere no, se posicionen parados en el sí, en el 1. No voy a decir azul porque cada uno tiene su realidad, su propio. Y ahora contáctense con lo propio, con la ambivalencia propia. Entonces lo vamos a llamar 1, 2, 3 y 4. En la posición 1. Me paro en la posición 1 mirando hacia el centro. ¿Qué percibo? ¿Qué me pasa a mí en el cuerpo? Permítanse percibir. ¿Qué le está pasando en el cuerpo? O sea, físicamente, emocionalmente, algún dolor, algún sentir, seguridad, miedo, angustia, alegría. Me duele acá, me duele allá. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué percibo? Dense medio minuto, respiren profundo en esa posición, mirando hacia el centro y perciban. Y reconozcan qué me pasa cuando estoy en mi posición 1. Y cuando reconozco estas percepciones, me permito salir, me voy para atrás, salgo, y les propongo ponerse en la posición 2, que sería la alternativa de la 1, mirando hacia el centro. Y vuelvan a respirar profundo y perciban qué me pasa físicamente, emocionalmente. ¿Qué me está pasando cuando estoy acá? ¿Qué diferencias hay respecto a cuando estaba en la posición 1, si es que reconozco diferencias? Y cada uno trabaja sobre lo suyo, ¿no? ¿Cómo percibo yo qué me está pasando en la posición 2? En el caso de Mónica, habría sido la posición de afuera. Cuando tengo reconocido mis percepciones de en la posición 2, lo que les propongo, si quieren,
permítanse posicionarse nuevamente en la posición 1, mirando hacia el centro. Y ahora que estoy nuevamente en la posición 1 y experimenté la otra posición, si empiezo a reconocer cosas, ¿qué me pasa a mí desde la posición 1? Y supónganse que esta mano es la posición 2, esto está arriba del ancla de ustedes, el 2. ¿Qué me pasa a mí desde el 1 cuando estoy mirando el 2? ¿Qué aparece? ¿Cómo me resulta a mí desde esta posición 1 cuando miro la posición 2, la alternativa? Y ahora también les propongo, si quieren, si alguno lo necesita, puede volver a la posición 2, mirando al centro, y habiendo probado una y otra posición, desde aquí, desde la 2, ¿qué me pasa cuando veo la 1? Quizá me empiezan a caer fichas ahora, quizá me empiezo a dar cuenta. Y cuando ya probamos, ustedes pueden, si quieren, volver a probar, ir viendo qué me pasa en una, qué me pasa en otra, qué me pasa en una cuando miro a la otra, o la otra cuando miro a uno. Este juego lo podrían hacer tantas veces como quieran. Y cuando es suficiente, y si quieren, podemos irnos a la posición 3, mirando hacia el centro. ¿Y qué me pasa acá cuando estoy en sí a la 1 y sí a la 2? En el caso de Mónica es sí en casa y sí afuera. Miramos para acá. ¿Qué me está pasando? ¿Qué percepciones aparecen? ¿Qué semejanzas hay en relación a las posiciones 1 o 2? ¿Es más cómoda? ¿Es menos cómoda? ¿Es raro? ¿Es agradable? ¿Es igual a alguna de las anteriores? ¿Qué me pasa cuando estoy acá? Y si lo desean, les puedo permitir que vuelvan a jugar en esto. Y cuando es suficiente, les puedo decir también que vayamos a la 4. La posición 4 de mi ambivalencia. Miro hacia el centro. Respiren profundo. ¿Y qué me pasa cuando estoy en esta posición? Ni 1 y ni 2. En el caso de Mónica, ni en casa y ni afuera. ¿Qué me pasa en la posición 4 cuando estoy acá parado, en esta ambivalencia que hoy trabajo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué percibo? ¿Qué emociones me aparecen? ¿O qué dolores? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué percibo? Y cuando hice todo esto, obviamente pueden volver a chequear, cuando hice todo esto, cosas me han pasado. Y me gustaría así interactuar con ustedes, saber yo qué les pasó a ustedes en esto, si pudo definirse, si al haber probado se les hizo claro algo, o acá, o hay semejanzas, o acá apareció algo. Escucho o escriban y lo vemos. Y Carola, si es que aparece algo escrito, me decís, o abrí, si no, el video Sí. todos y los veo, levantan la mano y puedo interactuar. Estoy atenta si es que hay alguien que escribe, seguro que deben de estar procesando ahorita todas esas percepciones que acaban de vivir. Lo que les recomiendo es que no tengan miedo. Aparte no hace falta decir, si no quieren, ni siquiera de qué se trata. Pero me interesa sí que reconozcan las percepciones. Entonces uno puede decir algo que no quiere decirlo en voz alta y no hace falta. Aunque me digan 1 y 2. Daniel, una pregunta. Sí. La posición 1... Dame tu nombre. Soy María Laura. María Laura, sí. María Laura.
La posición 1 y la posición 2, las flechas se enfrentan, ¿no es cierto? Sí, porque la Y idea la es que... posición de la número 3 y la 4 lo mismo, eso es lo que quería aclarar. Ah, de que yo la había puesto al revés. Sí, sí, sí. Perfecto. De todos modos, igual, el ejercicio, por el tipo de ejercicio que armé para esto, es indistinto. Es indistinto. El tema es que siempre se van a parar mirando al medio. Las flechas Perfecto. aparecen, hay que ver la interacción entre representantes. Eso es muy importante. Pero en este caso es un ejercicio propuesto para percibir en los distintos lugares. Pero las flechitas irían así. Yo las puse derechas, así, enfrentadas. Cuando miran al centro, explícitamente poniendo la flecha. Claro, yo me di cuenta cuando vos dijiste miren hacia el centro. Y cuando yo estaba en el sí, miraba el sí, ni sí ni no, miraba para otro lado. Perfecto. Gracias. Ahora lo que quiero ver es... Daniel, Noemí dice que tuvo molestias en la pierna derecha y balanceo. Bueno, déjame hablar con... ¿La puedo poner en pantalla? A Noemí. Noemí, ¿estás atenta? Ahí está Noemí, ya abrió su pantalla. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A ver si puedo ponerlo en galería. Ahí estamos, ahí está. ¿Qué tal, Noemí? ¿En qué posición sentías eso que decís? En el 1. En el sí, en el 1. En el 1. Lo hice como aceptar trabajo o no. No sé por qué hay un ruido. Es como un acople. Sí, ahora sí, se escucha mejor. Sí, hay que apagarlo. En la posición 1, ¿querés comentar tu ambivalencia? ¿Cómo planteaste? ¿Querés comentarlo o no? ¿O preferís no? Sí, de aceptar, hacer un cambio en el trabajo y la posición era sí o no. Entonces, sí es hacer ese cambio en el trabajo y Sí, no, es no lo cambio, hago. no lo cambio. Claro. Okay. O sea que en este momento, en esta pregunta, el sí tendría una mayor importancia o sería el relevante para vos. Claro, el sí sentí una molestia en la pierna derecha y un balanceo, como una carga de energía, que no me pasó en el 2. Y en el 2 era, ¿cómo fue en el 2? Como más tranquilo, no sentía nada. No tuve demasiadas percepciones en el 2. La pregunta que te habría hecho si estaba con vos en el ejercicio es si acá era agradable o desagradable para vos, cuando estabas en el 2. No tuve ni agradable, o sea, me sentía tranquila, pero ni agradable ni desagradable. Ahí había más manifestaciones que en el 1. Claro. Okay. ¿Y de acá te da a entender algo a vos? Y por el dolor en la pierna me da la sensación de que la respuesta no es sí. Claro. Por eso quería preguntarte. Aparentemente yo te diría que la posición de irte, cambiar el trabajo o de irte del trabajo te lleva a una cosa que te genera dolor, te lo dice el cuerpo mismo. Claro. ¿Y cómo te fue en el sí, no? En la posición 3. Como en el no, sin demasiado movimiento. Y en el ni sí ni no, otra vez ese balanceo, esa sensación. Acá, en el Claro. 4. Exacto. Okay. A ver, quiero hacer una prueba nada más, ¿sí? ¿Podés pararte? Sí. Okay. Tengo los papelitos al costado. No, deja los papeles. Ahora vamos a trabajar nosotros dos, un segundo. Bueno. Eso es. Y hacer lo siguiente, yo te voy a pedir lo siguiente. Mira, acá tenés la posición 4. Sí. Es ni me quedo y ni me voy. Esta es la posición 4. Respira profundo cuando la ves. Y decime, ¿qué te pasa cuando en este momento que estás viendo la posición 4? Ni me quedo y ni me voy. Esta es la posición 4. ¿Qué te pasa? Sentí como un escalofrío en todo el cuerpo y vuelvo a sentir ese balanceo. Ok. Yo voy a hacer lo siguiente. Ese escalofrío, ese balanceo que sentís, si se hiciera presente ahora que mirás hacia la posición 4,
se hiciera presente en esta mano. ¿La ves? Sí. ¿Ok? Ahora que ese escalofrío y esa sensación de mareo, de balanceo, está en esta mano. ¿Algún cambio para vos ahora que eso está acá? Como que se va. Ok. Va el mareo. Ok. Yo ahora lo que voy a hacer es un movimiento y vos decime hacia dónde van tus ojos. Cuando yo esto, que es el balanceo y eso que decías, empieza a correr. Y acá queda la posición 4 y aquello que había aparecido cuando mirás la posición 4. ¿Hacia dónde va tu mirada? ¿Hacia lo que retiro o hacia la posición 4? Hacia lo que retiraste. Ok, entonces mirá lo que retiré. Y fíjate qué te pasa cuando mirás lo que retiré. Fíjate lo que había aparecido en ese momento. Míralo, míralo, míralo. Respira profundo cuando lo ves. ¿Y qué te está pasando cuando lo ves? Siento que son mis miedos, mis inseguridades. Y desde el cuerpo, ¿cómo lo sentís eso? Una sensación en el estómago. Ok. Yo ahora voy a hacer lo siguiente, para hacer una pruebita nada más. Vos imaginate que esto es eso que saqué, y acá estás vos, ¿sí? Con la sensación que tenés cuando mirás esto. Y ahora lo que voy a hacer es un cambio de posición y vos me decís si cambió algo para vos. Cuando digo 1, 2, 3, cambio de posición. Ahora estás vos en el lugar de aquello que saqué. Estás acá. Y decime si ahora que estás acá es igual, mejor o peor que antes. Es igual. Es igual. Ok. Entonces vuelvo. Ok. Y fíjate qué te pasa cuando ves esto. ¿Dónde sentís ese malestar? Si lo sentís. En el pecho. Ok, ok. Y fíjate si eso que sentís en el cuello, acá donde lo sentís, es algo que quisieras sacarlo o tenerlo con vos cuando ves esto. No quiero sacarlo. Ok, entonces yo te doy la posibilidad de tomar esto que tenés acá, sacarlo con las 2 manos y ponerlo en la palma de tus manos. Eso es. Eso es. Y poné si querés un almohadón, algo que tengas ahí, sobre la palma de tus manos. ¿Tenés la posibilidad de algún almohadón o algo? O un cuaderno, algo pesado, un libro. ¿Celular? Acá. No. Ahí está. ¿Qué es eso? No veo nada, pero bueno. Es un portacinta. Bueno, pero hubiera sido bueno. Ok, ponelo, está bien, toma eso. Poné todo eso que sentís acá cuando ves esto. Ponelo ahí en esto que tenés en la palma de las manos. Eso es. Y te pesa bastante, bastante bien. Te pesa mucho cuando estás mirando esto. Y fíjate si querés tenerlo o querés entregárselo. O dejarlo en otro lado. Quiero dejarlo. Ok, fíjate, si querés dejárselo a los pies de esto, si te parece bien, te digo que se lo dejes a los pies de esto que está acá, que apareció. Déjalo ahí a los pies. A los pies, a los pies, a los pies. Los pies no, eso es el estómago. Los pies están en el piso. Los pies míos, no, yo lo ponía al lado de tu mano. La mano mía vos no ves, llega hasta el piso tuyo. Está bien. Okay. Míralo y decile, te lo dejo. Te lo dejo. Y yo me libero. Y yo me libero. Soltá tus manos porque ya lo dejaste. Por eso te dije dejarlo en el piso de esto. Y esto lo toma y te dice, yo de esto me ocupo. Y te libero. Respira profundo. Eso es. Eso es. ¿Y cómo estás ahora cuando miras la posición 4? Bien. ¿Bien? Sí. Se me fue la sensación del estómago. Ok. Y ahora yo te pregunto, ¿las anclas las tenés puestas en el piso todavía? Sí. Bueno, ponete en la posición 1. No hace falta que yo te vea. Vos solamente hablá. Sí. Respirá profundo en la 1 cuando miras al centro. Y fíjate cómo es ahora, si hubo algún cambio, igual, mejor o peor. No me balanceo y no me duele nada.
Ok, pasate a la posición 2. ¿Cómo es ahí en la posición 2? ¿Algún cambio? Estoy bien, pero hay un mínimo balanceo en el 2. Ok. ¿Querés probar el 3 o está suficiente ahora? No, creo que está bien. Ok, volvé a la cámara y sentate, por favor. Respecto a tu tema, ¿necesitas algo más o te quedó claro? Muchas Ok. gracias. Muchísimas gracias, muy clara tu explicación, me gustó. Gracias. Bueno, lo bueno es que hagas tu elección bien. Muchas Todo. gracias. Bueno, Carola, ¿quedaron más preguntas? ¿Cómo estoy en el tiempo? No, en el tiempo todavía tenemos 10 minutos. Lo que hay es reflexiones con respecto a qué posición se han sentido cómodas. Resalta una que dice que en la posición 1, 2 y 3 tenía pesadez en hombros, nos comparte Pili, y en la 4 es como que el peso se fue. Bueno. Noemí, si querés apagar tu pantalla, ya sigo con la gente. A ver, la idea un poco era mostrarles, por los tiempos, no sé si no me va a dar tiempo para trabajar con todos, pero lo que sí quería mostrarles con un ejemplo o dos era de qué manera podemos trabajar. Acá, por ejemplo, el formato era el tetralema, que se puede trabajar con las herramientas de las constelaciones familiares o las herramientas de las constelaciones estructurales. Lo que yo utilicé después con Noemí fueron las herramientas de las estructurales. Entonces, sin entrar en cada caso, por ahí, si les parece bien, por ahí entramos a charlar entre todos un poco más o contarles algo más general, porque si voy a entrar en cada caso particular, voy a estar tipo taller, y quizás es el momento para decirles lo que vos preparaste, Carola. Van a recibir un formulario. Atenta. Para los que quieran. El sábado que viene voy a hacer un taller, para los que participen es sin costo, y ahí vamos a trabajar temas específicos de la gente que esté presente. Entonces ahí vamos a poder quizá trabajar en forma directa los casos. Acá quería mostrarles un pantallazo de cómo es un formato y cómo es una forma de trabajo dentro del idioma transverbal. Me parece que para esta parte es suficiente. Y si estamos de acuerdo, yo pasaría a hablarles un poquito de algunas preguntas que por lo menos vale la pena. No sé si hay... A ver. Sí, bueno, eso. Acabo sí. de colocar el enlace al formulario para que se inscriban al taller gratuito que Daniel nos está regalando y ver más al detalle las constelaciones estructurales. Sí, y la finalidad un poco también es para que aquellos que tengan interés en aprender esta metodología, que la van a poder sumar las herramientas en las actividades que hoy día hacen, porque esto sirve para counselor, para constelador familiar, para constelador organizacional, para quien quiera, o médico o conciliador. Lo pueden, el 2 de enero, el 2 de abril, inicio una formación 2022 online, en principio online, y están todos invitados para participar, así que el que quiera más información me escribe y bienvenido sumarlo a la formación. Y ahí vamos a aprender específicamente cómo trabajar. Este es apenas un formato. Otra cosa que por ahí, no sé cuánto, decime cuánto tiempo más tengo, Carola. Tienes exactamente 6 minutos. 6 minutos. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Me gustaría mostrarles algo que por ahí es importante para... ¿Se acuerdan que les hablé del triángulo de valores? Y valía la pena por ahí hablar un poquito de esto, así aprovechamos el tiempo que estamos juntos. A veces puede venir alguien
que tiene alguna actividad, alguna decisión, o esta que vimos recién, o cualquier cosa, ¿no? Y puede decirnos, por ejemplo, qué sé yo, que está falto de fuerzas para enfrentar el día a día, o por ejemplo, que no se siente capaz de encarar las cosas que tiene que atender. Bueno, que hay una cierta turbulencia. Entonces, en realidad estamos pensando cómo empoderar a esa persona. Entonces, hay un formato interesante, que es el triángulo de polaridades, que, digamos, consta de poner tres fuentes universales que nos brindan a cada uno de nosotros, nos brinda de la fuerza necesaria para el equilibrio interno. Y esto sería, lo pongo en triángulo porque son las tres equivalentes, y sería, por ejemplo, el amor. Esto va en distintos niveles. En el nivel que hablamos ahora, que es el personal, el espiritual, sería el amor. El tema de la estructura o el orden. Y el tema del conocimiento del equilibrio. Y estas son fuentes universales. ¿Qué quiere decir universal? Que cuando tomamos de alguna de estas fuentes, eso no significa que pierda, que otro que quiera tomar de ella va a perder algo. Yo puedo tomar del amor todo lo que necesite para mi día a día, y si va otra persona a tomar de su fuente del amor para sí, no va a tener menos porque yo tomé. Y lo mismo con el orden, la estructura, y lo mismo con el conocimiento, el equilibrio. Yo puedo tomar del conocimiento, aprender, y eso no significa que otro, si va a tomar de la fuente del conocimiento, tenga menos porque yo ya tomé. Son fuentes universales. Ahora, lo que es importante es que si yo estoy acá, lo llamo foco, ¿se acuerdan que era el enfocado? Es bueno que yo pueda tomar de las fuentes, que yo pueda tomar de las tres fuentes, y si yo tomo de las tres fuentes, voy a tener mi máximo potencial. Voy a estar empoderado. Y si viene una persona que nos dice, como dije recién, me siento confundido, me siento pesado, no sé cómo encarar en el día a día, me pasan cosas, es probable que esa persona tenga ruido en alguna de estas fuentes. Y que entonces alguno de estos elementos no lo reciba, y entonces obviamente la persona decae, no tiene fuerza, está débil, se enferma, tiene accidentes, fracasa. Entonces es interesante, mediante este esquema, poder ver cuál de estas fuentes pueden tener algún disturbio, alguna cosa que le está pasando, para que podamos, mediante los mecanismos transverbales, hacer la limpieza de estos polos, de cualquiera de ellos que esté, o de los tres, si es que los tres están perturbados, y entonces poder limpiarlo y empoderar de esa manera a la persona, al cliente, y llegar a la situación deseada, que es que pueda tomar de las tres fuentes. Y eso lo empodera. Ese proceso que se hace en la constelación estructural es interesante porque es muy sanadora para la persona que había traído su conflicto. ¿Ok? Y por ejemplo, cuando aparece, por ejemplo, si la madre murió cuando tenía meses de nacido, probablemente acá haya algún disturbio. O si mi padre me pegaba o se fue de la casa, probablemente acá haya algún disturbio. Y si estoy confundida con las cosas, probablemente acá haya algún disturbio. Bueno, se ve eso, como nos gusta decir, es fenomenológico. Acá no utilizamos eso, pero miramos la relación entre el foco y los elementos. En estas relaciones que descubrimos dónde hay conflicto y dónde hay que limpiar. Hasta acá estamos en esta, más no voy a entrar en esta, cómo se hace con los métodos que ustedes vieron un poquito que les mostré recién. ¿Tengo un poco más de tiempo o tengo alguna pregunta de esto? Un minuto, no hay preguntas hasta el momento. Bueno, y la otra es la constelación del problema, que solamente se las voy a enunciar para que sepan que existe. La constelación del problema es que cuando yo tengo, por ejemplo, un objetivo, al que puedo llamar la meta, o sea, objetivo mejor, va a ser más claro para esto.
un objetivo, y entonces acá está el foco, normalmente iría y lo tomaría, pero si me aparece un problema es porque entre el foco y el objetivo hay un obstáculo. Ahora, si yo me planteo, aunque tenga este obstáculo, que quiero esto, quiere decir que de alguna manera tengo recursos. Y si tengo recursos, probablemente si logro tomar estos recursos, probablemente pueda caminar hacia mi objetivo y lograrlo. A veces les cuento que aparecen también dos situaciones más, que es que si después de conseguir el objetivo resulta ser que lo que llamamos lo que va a hacer después, lo que llamamos el trabajo futuro, lo que va a venir después de haber logrado el objetivo, no lo quiero. Por ejemplo, si mi objetivo es recibirme de médico, pero estoy cómodo en mi casa con mis padres, y cuando me reciba de médico voy a tener que irme de la casa y trabajar afuera, yo eso no lo quiero, entonces esto me va a inhibir tomar el objetivo. Esto lo llamo trabajo futuro. Entonces esto tampoco lo quiero. Y la otra posibilidad más es que... Vamos terminando, Daniel. Bien, y lo último es que haya alguna situación de comodidad en esto, que sería la ganancia de hoy, que es la comodidad que tengo de permanecer en esto, por lo cual no voy a tomar mi objetivo. No importa, este es el planteo rápido de una constelación del problema. Le quiero decir que para cada caso hay formatos que podemos utilizar y de esa manera, con las herramientas del transverbal, solucionamos. Los que quieran pueden participar en el taller del próximo sábado. Los que quieran me escriben, les mando la información para la formación que largo ahora en abril. Bienvenidos todos. Listo, Daniel, nos has llevado rápidamente por la guía de lo que son las constelaciones estructurales.